Hola a todos, bienvenidos. Bueno, aquí los presento para la clase 4, el videoanálisis para el entrenamiento y la competencia, que va a estar a cargo del entrenador Nazareno Vélez. Espero que la disfruten. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo del horario que vean la clase. Muchas gracias, Germán, por darme la posibilidad de realizar esta clase que tiene que ver con la implementación del videoanálisis para el entrenamiento y la competencia en el fútbol. Cada vez es más común la utilización del videoanálisis y debemos saber que el por qué y el para qué sirve la utilización del mismo. Encontramos a la hora de pensar sobre esto esta frase sobre Pep Guardiola, donde dice que el video sirve para mostrar ideas. Sin él, el entrenar sería una fatiga inmensa. ¿Qué quiere decir con esto? O por lo menos qué interpreto yo de lo que él quiere decir y de dónde radica la importancia de la implementación del videoanálisis en nuestro trabajo. Sabemos que el entrenador necesita transmitir ideas, necesita transmitir un mensaje al plantel, a su cuerpo técnico, por lo que en la antigüedad, cuando esta herramienta no existía, se utilizaba el lenguaje. Todos sabemos que el lenguaje verbal puede ser confuso en el sentido de que puede ser interpretado de diferentes maneras un mismo mensaje por diferentes personas. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo de 25 jugadores, el mismo mensaje puede ser interpretado de maneras diferentes o puede ser representado de manera diferente en la mente de cada uno de los futbolistas e inclusive también del cuerpo técnico. Eh, Sumémosle que muchas veces nos toca también trabajar en planteles del exterior, donde se habla un idioma diferente o donde conviven futbolistas de diferentes nacionalidades y de distintos idiomas. Entonces, hacerse entender en un contexto como tal, bueno, sería muy difícil sin la utilización de esta herramienta que hoy en día es muy importante. Hecha esta pequeña introducción, es necesario que conozcamos algunos aspectos generales que el videoanalista debe poseer. En primera instancia, considero que el analista primero tiene que ser entrenador. Es muy importante que este aspecto porque el ser entrenador le va a brindar un conocimiento sobre el juego mucho más profundo que si uno no lo es o no cumplió dentro de ese rol, conocer los diferentes momentos del juego, poder determinar los principios tácticos y los patrones futbolísticos de un equipo, sea el propio o de un rival, entender las falencias, virtudes, tanto colectivas como individuales de algún futbolista, eh, y además conocer dentro de ese rol como entrenador cuál es la información relevante y cuál es la información de relleno, la que no es tan importante. Entonces, haber estado desde ese lado nos puede brindar esa experiencia y ese conocimiento de saber cuánta información le brindamos al entrenador, cuánto necesita saber y cuánto no. Por otro lado, también considero, aunque suene lógico, importante destacar que el analista debe tener conocimientos básicos al menos de informática, debe saber realizar planillas para distintos informes, como así también la utilización de diferentes programas para la edición de videos. eh, y por último también algún conocimiento de Internet, porque es muy importante el tema de la descarga y envío de datos, por lo que es bueno, se hace vital para la tarea poder desempeñarse de manera óptima para hacer un trabajo eficiente y no perder demasiado tiempo mientras uno está en el desarrollo de la tarea, tener que ir aprendiendo eh, determinados nuevos conocimientos en el área. Es importante ahora establecer también cuál es la diferencia entre el analista y el scout. ¿Sí? Muchas veces se confunde y se lo nombra al scout en funciones que tiene que hacer un analista o al revés. ¿Sí? El analista es la persona que analiza el juego y su contenido, desde el aspecto técnico y desde el aspecto táctico. Trabaja para el entrenador principal. Y acá me quiero detener un momento para explicar a qué me refiero con que trabaja para el entrenador principal.
El analista debe brindar la información que es requerida por el entrenador y del modo que el entrenador la requiere. ¿Sí? Cada uno se tiene que adaptar su metodología de trabajo a lo que el entrenador pida, porque es este quien va a analizar la información que nosotros le brindamos y quien en definitiva va a tomar la decisión. En, resumiendo esto, el analista se debe adaptar al entrenador y debe trabajar para el entrenador. El scout, a diferencia del analista, es la persona que se dedica a la selección de talentos a través de, de establecer patrones de búsqueda en plataformas de video o a través de la observación de diferentes partidos, ya sea a través de video o a través de manera presencial en el campo de juego. Generalmente el scout trabaja para la Secretaría Técnica del club, no trabaja para el cuerpo técnico. Pero no quita que dentro de un mismo cuerpo técnico, dentro de un cuerpo técnico, el analista también haga tareas de scouting, es decir, seguimiento de futbolistas que a futuro ese cuerpo técnico va a tener en consideración para incorporar en un determinado club. Bien, una vez que conocemos ya las características que debe poseer un analista, pasemos a conocer las similitudes y diferencias entre el objetivo del análisis en el fútbol juvenil y en el fútbol profesional. Como se mencionó anteriormente, en el fútbol profesional ya es muy común y ya está muy desarrollado esta área del bioanálisis. Hoy en día casi todos los cuerpos técnicos, en la mayoría de los clubes, tanto en fútbol en primera división como en fútbol de ascenso de los distintos países, tienen desarrollado esta área. Y se está observando que en el fútbol juvenil cada vez más son los clubes que incorporan esta área para el trabajo diario. Por lo que se torna vital conocer cuál es la diferencia en nuestra área entre el fútbol juvenil y el fútbol profesional. En el fútbol juvenil, el objetivo principal sabemos que es la mejora del futbolista, por lo que tenemos que utilizar el videoanálisis como una herramienta que nos permita corregir errores, tanto técnicos, tácticos, colectivos o individuales, afianzar lo que está bien, ¿sí? En los mismos aspectos del juego que mencioné antes, enseñar conceptos nuevos y preparar al futbolista para lo que viene. ¿A qué me refiero con este punto de preparar al futbolista para lo que viene? Es importante que nosotros durante el proceso de formación del futbolista lo vayamos brindando de experiencias dentro del área de videoanálisis, con sesiones de video, con el aprendizaje de analizarse a uno mismo y de analizar el juego, para que cuando llegue al fútbol profesional ya cuente con esas experiencias y cuando lo realice con un cuerpo técnico, no se encuentre con algo desconocido o nuevo y tenga que hacer todo ese proceso de adaptación en primera, donde no hay tiempos. En primera los tiempos son muchos más cortos, todos lo saben, que en el fútbol juvenil. Entonces es necesario que nosotros, como preparamos al futbolista para el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto físico y mental, también lo preparemos en esta área para que cuando sea futbolista profesional sea un jugador mucho más completo. En cambio, tenemos que en el fútbol profesional el objetivo principal, como todos saben, es conseguir resultados deportivos durante la competencia. Por lo que tenemos que utilizar en el videoanálisis como una herramienta que nos ayuda, al igual que el fútbol juvenil, corregir errores, afianzar lo que está bien, enseñar conceptos nuevos. Eso no cambia. La diferencia, para mí importante y principal, radica en que en el fútbol profesional, además de todas estas tareas que realizamos en el fútbol juvenil, se analiza al oponente a enfrentar con el fin de detectar falencias y virtudes. No quita que en el fútbol juvenil, si tengo un video de un rival, lo pueda analizar, sí, pero no es la tarea principal y no es lo importante, porque el objetivo de la formación es otra. En el fútbol profesional, sí, nosotros tenemos la responsabilidad, al menos como cuerpo técnico, de conocer con quién nos vamos a enfrentar, conocer sus virtudes y conocer sus falencias para poder superarlos. Bien, a la hora
de la implementación metodológica del videoanálisis para la enseñanza, el afianzamiento o corrección de conceptos, nos encontramos con tres distintas metodologías. Estas tres metodologías tienen una característica que comparten y que considero que debemos tener en cuenta a la hora de realizarlas. El proceso de la implementación metodológica sí debe ser dinámico, con partes teóricas y prácticas. ¿A qué me refiero con esto? No nos sirve, por lo que he mencionado en la introducción acerca de la utilización del videoanálisis y el tema con la comunicación, no nos sirve solamente realizar una sesión de video teórica donde explico un concepto sin luego llevarlo a cabo a la parte práctica. El proceso de enseñanza sería incompleto. Lo mismo que realizar solamente la parte práctica en el campo podría llegar a ser incompleto si no he mostrado una sesión de video porque quizás ese mensaje no fue interpretado de manera correcta. Entonces, el proceso de enseñanza completo entiendo yo que debe ser con partes teóricas y partes prácticas. Además, debemos favorecer la participación de los futbolistas dentro de estas sesiones de video. ¿Por qué? Porque eso, el feedback que nosotros tenemos con nuestros futbolistas cuando estoy mostrando una determinada situación y, por ejemplo, le pregunto qué hubieran hecho o qué creen que es lo correcto o lo que está mal dentro de una determinada acción, estoy haciendo que el futbolista empiece a pensar, empiece a analizar y el aprendizaje sea mucho más firme a que si uno le baja una línea de lo que uno como entrenador ve, observa y se lo quiere meter en la cabeza sin que el jugador lo procese. Y entonces me parece muy importante ese feedback y esa participación de los futbolistas para poder desarrollar jugadores que sean mucho más inteligentes tácticamente. Bien, dicho esto, pasemos a mencionar cuáles son estas tres metodologías diferentes que podemos utilizar para la enseñanza de un determinado concepto. Primero, la primera metodología consta de entrenar lo que quiero enseñar a través de la realización de ejercicios específicos. Luego de realizada esta práctica de ejercicios, pasamos a realizar una sesión de fútbol formal o un reducido, donde pueda haber lo que entrené en las situaciones específicas y analizar si eso se logró afianzar o si debo o qué situaciones debo corregir. Una vez que como entrenador analicé esa práctica y ese entrenamiento y determiné cuáles son las cosas que considero que el futbolista necesita ver, realizo una sesión de video para completar el proceso de enseñanza del nuevo concepto. La segunda metodología con la que nos encontramos es realizar la sesión de video como primer paso, donde muestro con anterioridad lo que quiero entrenar. Para esto nos puede servir experiencias previas que hemos tenido en la enseñanza de determinado concepto y mostrar videos eh, de esas situaciones, o si bien si no tenemos esa posibilidad y es una primera experiencia dentro de la enseñanza de ese concepto, no tenemos nada filmado, podemos ir a la búsqueda de videos de diferentes equipos, de otros equipos, y mostrar lo que queremos enseñar. Luego de haber realizado esta sesión de video, pasamos a realizar en el campo las ejercitaciones específicas sobre lo que mostré en la sesión de video. Una vez que realizamos estas ejercitaciones, perdón, pasamos a realizar la parte del fútbol formal o de un reducido, una situación más global donde observo si el proceso de enseñanza fue completado. La tercera metodología con la que nos encontramos es primero entrenar a través de ejercitaciones lo que quiero enseñar, luego realizar una sesión de video mostrando el contenido que se enseñó, afianzando los puntos que considere necesario, corrigiendo lo que considere necesario, y luego realizar la situación global con una práctica de fútbol un reducido, una situación de juego, donde se observa si el proceso fue completado. Bien, es importante conocer que el uso de cada metodología, como dice acá en la imagen,
dependerá de la elección del entrenador, teniendo en cuenta cuál es el más adecuado para el plantel que entrena. Ninguna metodología anula otra. Con esto nos referimos a que ninguna metodología nos afirma el éxito de que un concepto sea aprendido correctamente, ni otra metodología, al contrario, produce efectos negativos. Con una misma metodología podemos conseguir resultados positivos en un determinado momento o con un determinado plantel, y en otro determinado momento con el mismo plantel no nos puede dar los resultados que nosotros queremos esperar, o inclusive con otros planteles tampoco puede funcionar. Eh, Creo que como cuerpo técnico uno debe manejar las diferentes metodologías, debe leer los momentos, leer qué plantel con qué plantel cuenta, y poder ir variando en cada momento qué herramienta nos sirve más para conseguir esos resultados que nosotros queremos dentro del proceso. Bien, pasemos ahora a hablar sobre qué aspectos del juego debemos observar y analizar. Desde el aspecto táctico, nosotros debemos analizar cuáles son los principios tácticos y los comportamientos, los patrones de juego en las distintas fases que posee este deporte, que son la fase ofensiva, la fase defensiva y ambas transiciones, como así también en un apartado separado, cuáles son los comportamientos de un equipo en las pelotas detenidas ofensivas y defensivas. Bien, para la presentación, para la presentación de estos principios tácticos y para el análisis de estos determinados momentos del juego, nosotros podemos dividir y mostrarlos eh, diferenciando los puestos, los sectores, por líneas o colectivos, es decir, todo el grupo en general. Es decir, para resumir, podemos analizar un principio táctico defensivo separando, analizando solamente, por ejemplo, la línea defensiva, ¿sí? O un principio táctico ofensivo, analizando solamente el comportamiento de un jugador, por ejemplo, un extremo. Para que vean un ejemplo de esto, les voy a mostrar el siguiente video, ¿sí? Donde que corresponde al análisis de cómo nosotros implementamos la enseñanza de la defensa del centro laterales, ¿sí? Haciendo un tipo de marcaje en zona. Nosotros ya habíamos trabajado previamente en las sesiones de entrenamiento el concepto que queríamos enseñar, cómo armar esa línea zonal dentro del área para defender esos centros de costado. Luego lo trabajamos a través de un amistoso, donde los jugadores tenían la indicación de realizarlo. Y por último completamos el proceso mostrándoles este video con los aciertos y virtudes. En la primera imagen que pasó, la línea defensiva estaba correcta, está ubicada correcta, quiere decir que nosotros afianzamos esa idea. En esta acción que pueden observar, fíjense, los defensores que están dentro del área están marcando hombre, quiere decir que la indicación y la idea de juego, el principio de juego defensivo en este caso no se cumplió, es una corrección que se ha marcado en el entrenamiento. Esto es observado desde una cámara diferente, las mismas acciones, donde se iba mostrando en cada situación, ¿sí? Cómo estaban parados, qué decisión deberían haber tomado, de acuerdo al plan que era la incorporación de la defensa zonal. Vamos a adelantar un poquito para terminar de completar el video. Bien, para completar el proceso, lo que buscamos, como les mencioné anteriormente, videos de otros equipos, en este caso el Napoli de Sarri, que realiza el mismo trabajo defensivo, para que los jugadores nuestros vean reflejado cuál era la manera correcta de realizar el trabajo y los errores que les habíamos marcado en el video, poder corregirlos y luego en el entrenamiento poder afianzar lo que estaba bien y corregir esos determinados errores. ¿Sí? En este caso, también nosotros recreamos los mismos ejercicios que utilizaron acá en el Napoli para trabajar este determinado concepto. Bien, un poco era la idea, era mostrarles
el video para que tengan en cuenta eh, lo que les hablaba de las distintas metodologías que sirven y que existen para trabajar. En este caso, vuelvo a repetir, nosotros primero trabajamos en campo el concepto que queríamos, luego en la práctica del partido amistoso observamos y analizamos cómo trabajaba esa línea defensiva, la defensa de los centros laterales, corrigiendo los errores que vimos, reafirmando las acciones en las que los hicieron bien y por último mostrando un video de un equipo de elite donde estaba mucho más trabajado, mucho más afianzado el concepto para que nuestros futbolistas puedan observarlo cómo realizar y ahí interpretar bien y completar el proceso de enseñanza. A su vez, tenemos que de acuerdo a este último, a esta última, perdón, presentación que corresponde a los principios tácticos ofensivos, defensivos y cómo lo podemos dividir, estamos hablando de un principio defensivo, que es el marcaje en la zona, en los centros laterales, y lo estamos dividiendo por línea. Es decir, en este aspecto solamente llamamos a la línea defensiva para que vea y se analice el trabajo realizado. Bien, por otro lado, otro de los aspectos del juego que podemos observar y analizar es la técnica individual, ¿sí? Sea de nuestros jugadores o también si estoy en fútbol profesional, hacer un análisis individual sobre el futbolista rival. Bueno, ¿qué aspectos puedo analizar dentro de la técnica? Todos los que ustedes ya conocen. Pases de distintas distancias, por alto, por bajo, las recepciones, los controles orientados, la conducción, los golpes de cabeza, todo lo que observan en esta pequeña, en la pantalla. Bien, les voy a mostrar un ejemplo aquí de, por ejemplo, para los extremos, cómo trabajar los centros, ¿sí? Qué tipo de centros existen a la hora de llegar a la zona de finalización. Entonces, nosotros trabajamos en este caso con nuestros extremos, miramos cómo realizan jugadores de elite desde las distintas zonas cómo, cómo, es cómo debería ser la ejecución de acuerdo a la zona donde se encuentra la pelota y caracterizar los diferentes tipos de centros. Por ejemplo, este centro al pasillo donde se encuentra una defensa retrocediendo y tratar de meter esa pelota entre el arquero y el punto del penal, entre el área chica, perdón, y el punto del penal para sacarla de la zona de influencia del arquero y también complicar a la defensa que viene retrocediendo. Este tipo de videos los jugadores nuestros lo miran, donde les mostramos conceptualmente dónde queremos que vayan ubicados cada centro de acuerdo a la zona y luego se realizan ejercitaciones en el campo en una determinada situación, incorporó esos conocimientos o no lo incorporó. ¿Sí? En este caso les muestro solamente el video inicial que nosotros mostramos de un equipo de elite para la resolución de estas situaciones que luego íbamos a trabajar. Bien, eh, el ejemplo para cerrar, el ejemplo anterior, les mostré un video sobre el análisis y el trabajo de un principio táctico defensivo por línea y un análisis individual sobre cómo deberían ser los centros, cómo deberían ejecutar los centros un extremo. Quiere decir que es un video y un análisis dividido por puestos, ¿sí? Donde en cada puesto uno puede mostrar diferentes situaciones. Pasemos ahora a una planificación del analista, una semana tipo de trabajo de un analista en fútbol juvenil. Cabe destacar que aquí yo basé la semana de acuerdo a la competencia de AFA. Cada uno debe adaptar su semana de trabajo de acuerdo a la modalidad de su competencia. Pero para partir de una base y ordenar un poco el trabajo, yo tomé referencia la semana de una competencia de AFA, que es la que más domino y más conozco. Bien,
Nosotros tenemos que el día domingo generalmente nuestros juveniles que han competido en AFA tienen el día libre, ¿sí? Descansan. Este día nosotros lo tenemos que aprovechar para realizar el análisis y la edición de los videos post partido, tanto colectivos como individuales, ¿sí? Que luego serán presentados al entrenador y por último presentados al plantel, perdón, al entrenador y al coordinador y por último serán presentados al plantel. Esta entrega del material la tenemos que hacer el día lunes al coordinador del área y al entrenador, donde se realiza la sesión de recuperación o compensación. ¿Por qué el día lunes? Porque eh, durante este día el entrenador y el coordinador van a ver el material que nosotros le brindamos y ellos nos van a transmitir si quieren que agreguemos alguna situación más o quieren que saquemos algo o bueno, alguna corrección que haya que hacer con el material, nos brinda cierto tiempo para poder administrarlo y poder corregirlo en caso de que haya necesidad de corregir. Bien, como pueden observar, a partir del día lunes también, y se repite hasta el día viernes, una de las funciones del analista es grabar la sesión. ¿Sí? Eso es una función que se repite todos los días, por eso está en rojo. Como así también la actualización de la base de datos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la base de datos? Crear archivos donde uno tenga todas las sesiones de video que se realizaron, todas las sesiones de entrenamiento filmadas, todos los partidos filmados, los análisis de los partidos, las planillas con los informes tácticos colectivos y los informes individuales, los videos individuales del jugador, todo lo que sea la base de datos que vamos armando a lo largo de la temporada y que cada uno la organiza de acuerdo a su comodidad y a lo que a uno le parezca mucho más práctico para manejar, o mismo el coordinador puede establecer un parámetro de cómo se organiza esa base de datos. Esta es una tarea también que se realiza todos los días, porque todos los días tenemos que ir actualizando las sesiones que filmamos o algún video que editamos, etc. Bien, como ya mencioné anteriormente, este día le entregamos el material al entrenador y al coordinador. Si consideran que debemos realizar algún cambio dentro del material que nosotros le presentamos para presentar al plantel, lo realizamos también y lo terminamos de cerrar el trabajo este día lunes. ¿Sí? El día martes, que generalmente es el día donde en juveniles se hace el físico, se trabaja más el aspecto físico y también ejercitaciones del aspecto táctico, realizamos la presentación del video post partido al plantel. Esta presentación del video la realiza, la clase la lleva a cabo el entrenador, lógicamente, explicando de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que se analizó, qué es lo que considera que se hizo bien, qué es lo que considera que hay que corregir y que hay que mostrar. La función del analista en este caso es tener el video, llevar la computadora, preparar toda la sala para que se pueda desarrollar la sesión de video correctamente y sin ningún inconveniente. Es importante estar con anticipación dentro de la sala, comprobar que todo funcione correctamente para no cometer desprolijidades a la hora de que el entrenador empiece a hablar con el plantel. Eh, Bien, el tema de la grabación de la sesión ya la mencioné, se realiza todos los días. Y aquí comenzamos, este día también tenemos que dejar un espacio y organizarnos un espacio para la edición de videos para la enseñanza de diferentes contenidos en caso de que el entrenador nos pida. ¿A qué me refiero con esto? El video que les mostré, por ejemplo, yo anteriormente del trabajo de la línea defensiva. Ese tipo de videos. El entrenador, por ejemplo, quiere que al otro día vamos a trabajar en la presión y quiere mostrar un video de presión, bueno, este día lo debemos organizar y tener preparado para preparar ese tipo de videos que luego se van a mostrar o no en las sesiones de entrenamiento. Como ven, el miércoles y el jueves es exactamente las mismas tareas, la que se va a repetir siempre, que es la grabación de la sesión, y después la actualización de la base de datos también, y esta edición de videos para la enseñanza de contenidos que va a ser de manera aleatoria, va a depender de los pedidos que nos haga el entrenador y va a depender también del día a día. Hay días que vamos a tener que hacerlo y hay días que no, pero es bueno tener organizado que dentro de esos días
tenemos que tener un tiempo para poder hacer esta tarea. Bien, pasamos al día viernes, nuevamente repetimos la grabación de la sesión, la actualización de la base de datos con la sesión que grabamos y con todo lo que se fue haciendo la semana. Y aquí aparece un apartado que ya es la preparación de partido. ¿Sí? Todas las tareas que corresponden a la lista en cuanto a la preparación del partido, que es la confección de una charla técnica a través de una presentación que luego va a ser proyectada por la computadora, armar las plantillas con las pelotas detenidas, a favor, en contra, cómo se va a parar el equipo, y bueno, y todo lo que pueda ir agregándose. Esto desde ya que depende del entrenador. ¿Sí? Hay entrenadores que se sienten cómodos realizando la charla técnica en pizarrón, eh, por lo que esta tarea no la vamos a necesitar realizar. Hay otros entrenadores que sí van a querer realizar presentaciones o inclusive mostrar algún video. Entonces, bueno, tenemos que nosotros estar preparados para esta situación. Si no la necesitamos realizar, no se realiza. Y si la necesitamos realizar, debemos tener los conocimientos y saber que este es el día para organizar esa tarea. El día sábado, que es el día de la competencia, grabamos los partidos y una vez finalizados todos los partidos le tenemos que entregar la grabación del partido completo tanto al entrenador como al coordinador. ¿Por qué? Porque ellos van a ver el partido por su cuenta, sacar conclusiones, analizar, al igual que nosotros, y luego viene el análisis y la edición de los videos teniendo en cuenta esas conclusiones que vamos sacando. Eh, Bien, lo mencioné anteriormente, pero lo repito, la carga de trabajo de la semana es variable de acuerdo a las necesidades y a las exigencias que el entrenador tiene con nosotros y también la capacidad de organización por parte del analista. Por esto digo es que nosotros debemos planificar, tener una semana planificada como este tipo para poder organizarnos correctamente y que luego el trabajo no nos sobrepase. Bien, comparemos ahora con una planificación de semana tipo de trabajo en el fútbol profesional, ¿sí? Que, por supuesto, debido a la diferencia que marcamos al principio de la clase sobre el análisis del rival, se complejiza un poco más la tarea. Bien, vale aclarar que la semana de trabajo yo la planteé con una competencia de domingo a domingo, ¿sí? Cada uno debe ajustar esta planificación semanal teniendo en cuenta los días de competencia de cada uno, del equipo. Entonces, partiendo el día domingo con la competencia, ¿cuáles son las tareas de un analista en fútbol profesional el día de la competencia? Lógicamente, la grabación del partido, ¿sí? Tenemos que filmar el partido. Estas dos tareas que siguen, que sería la codificación en vivo y la presentación de imágenes en vivo o en entretiempo, van a depender de diferentes factores, van a depender de la tecnología con la que contemos y van a depender también del interés del entrenador por hacerlo o no. ¿A qué me refiero con la codificación en vivo? ¿Sí? Es mientras estoy filmando y grabando el partido, a su vez estoy con la computadora a través de diferentes programas que después vamos a mencionar, cortando las acciones que van a formar parte del análisis posterior o que en ese momento nosotros consideramos que el entrenador y que la gente que está en el banco del cuerpo técnico necesiten ver para solucionar algún determinado problema que se presente. Estas imágenes nosotros, como les dije recién, si tenemos una tecnología con Wi-Fi, con muchas posibilidades que generalmente los equipos de primera división, por lo menos en Argentina, algunos cuentan con eso, poder enviar imágenes al banco de suplente en vivo, por ejemplo, si vimos que las marcas en un córner estaban mal tomadas, podemos enviar la imagen y que automáticamente se corrija para la otra acción, a modo de ejemplo, o alguna otra situación que aparezca. Si no contamos con esa metodología, con esa tecnología, ¿sí? Podemos tomarlo como herramienta para mostrar imágenes en el entretiempo. Yo tengo los videos cortados y en el entretiempo se separan acciones que consideramos que son necesarios mostrar, o inclusive algunas que el entrenador, como sabe que estamos cortando arriba, quiere ver algo y nos marca desde el banco que preparemos tal jugada en tal minuto para después mostrarle y que él pueda hacer esa corrección en el entretiempo. Bien,
Dicho esto, otra de las funciones el día de partido, eh, viene una que considero muy importante hoy en día, que es el repaso de las imágenes con el entrenador previo a la conferencia de prensa. Hoy en día, con todos los medios que cubren el fútbol profesional, la conferencia de prensa es un aspecto muy importante para el entrenador y muchas veces lo que se dice genera mucha repercusión. Entonces, es importante disminuir el margen de error. Y el videoanálisis es una herramienta que hoy en día la tenemos que utilizar para disminuir ese margen de error. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, protestar una jugada que en el campo de juego me pareció que fue injusta por parte del árbitro y si no tengo la herramienta para comprobar si la sanción estuvo bien cobrada o no cobrada, puedo cometer un error que luego me puede costar caro. Entonces, nos sirve para, como decía recién, poder conocer estas jugadas polémicas que aparecen, que pueden aparecer en un partido y hablar con propiedad en la conferencia de prensa, como así también contar, por ejemplo, la cantidad de situaciones que llegaron ambos equipos, cómo fueron los goles, toda la información que considere el entrenador necesaria conocer previo a la conferencia de prensa para poder hablar con propiedad y, como les decía, disminuir el margen de error. Van a ver que estas tareas están en color negro, son porque se realizan solamente este día. ¿Sí? Algo que recomiendo yo eh, es comenzar el análisis y la edición de video post partido, tanto colectivo como los individuales, en, en el mismo día de la competencia, luego del partido, por una cuestión de optimizar tiempos a lo largo de la semana y poder terminar la tarea con anterioridad. Si vamos retrasando las tareas eh, a lo largo de la semana con todas las responsabilidades, se nos empieza a complicar y a sobrepasar la carga de trabajo. Entonces, el día lunes, ¿sí? Yo tomé aquí el ejemplo del plantel entrenando posterior a la competencia. Sabemos que hay otra corriente de entrenamiento que puede dar descanso el día posterior al partido y regenerar el segundo día. Es algo que en la tarea del analista mucho no nos modifica, ¿sí? Podemos adaptar fácilmente con unos pequeños cambios de acuerdo a nuestra planificación, teniendo en cuenta la planificación del plantel y del entrenador. Si entrenamos el día lunes, como puse acá en este ejemplo, una de las funciones va a ser la grabación de la sesión, que se va a repetir luego el resto de los días que entrenemos. Esta es una función diaria. Luego, eh, tenemos que guardar tiempo para realizar el análisis y la edición del video post partido. Si es que no lo terminamos el día domingo, si ya lo terminamos, esto no lo haremos. Si no, nos queda un tiempito para terminarlo. Y este día es el que entregamos el análisis realizado sobre el próximo rival, es decir, sobre el rival que vamos a enfrentar el día domingo. Acá hay que hacer un punto importante. Si yo el día lunes estoy entregando el análisis realizado del rival que vamos a enfrentar el domingo, quiere decir que el análisis lo hice la semana anterior, ¿sí? Entonces, este material se le entrega al entrenador para que lo analice, para que lo mire, para que saque sus conclusiones. Y entregamos también el material post partido. Una vez que ya realizamos el análisis, si lo terminamos el día domingo o lo hemos terminado el día lunes, le entregamos también el análisis del partido que pasó. Bien, pasamos ahora al día martes, que es el día de descanso para los futbolistas. Como he mencionado anteriormente, ya le entregamos el material post partido al entrenador. Si no se lo entregamos este día para que pueda analizarlo. Y ahí nos menciona, en este día tenemos que dejar un espacio para, luego de que el entrenador lo mire, antes de ser presentado al plantel, bueno, realizar las correcciones que haya que realizar o bueno, lo que el entrenador nos diga que quiere mostrar y que falta. O si pusimos algo de más, sacarlo. Eh, Como otra de las tareas en este día es la actualización de la base de datos con todo el partido, con todo el material del partido que disputamos, los análisis, el partido completo, perdón.
los informes, etcétera. Todo lo que mencioné de lo que significa la base de datos en fútbol juvenil, bueno, sería prácticamente lo mismo. Actualizamos nuestra base este día y comenzamos este día con el análisis del rival de la semana siguiente, como les mencionaba antes. Este día nosotros ya tenemos que estar trabajando, empezar a trabajar sobre el rival del domingo, no, sobre el otro rival, ¿sí? Entonces, siempre el analista tiene que ir una semana por delante, generalmente, que el entrenador. El entrenador va semana a semana por líneas generales, nosotros tenemos que estar siempre una semana por delante. Bien, una tarea que se agrega el día martes y que se vuelve a repetir el día miércoles y el día jueves es la edición de videos específicos para los entrenamientos, en caso de que el entrenador lo requiera. Vuelvo al primer ejemplo que les mostré sobre el trabajo de la línea defensiva. Si el entrenador nos pide que quiere hacer determinado ejercicio y que quiere mostrar un determinado concepto en video, tenemos que tener preparado un tiempo para poder organizar ese video. Eh, el día miércoles realizamos la presentación post partido al plantel, al igual que en fútbol juvenil, está a cargo esta sesión del entrenador principal, él es quien va a llevar a cabo la sesión, eh, o quien él delegue, pero sabemos que está a cargo de él, y nosotros tenemos que ambientar la sala, controlar que todo esté correcto, previamente para no cometer desprolijidades con un plantel profesional. Y acá me detengo un poco más, no es lo mismo cometer un error o una desprolijidad con un plantel de fútbol juvenil a que con un plantel de fútbol profesional. Entonces nosotros en ese sentido tenemos que estar mucho más atentos a los detalles y mucho más preparados para realizarlo y para que no ocurran imprevistos. ¿Sí? No quita que en algún momento algún imprevisto pueda ocurrir, pero tenemos que tratar de disminuir el margen de error lo máximo posible. Bien, como tarea también para el día miércoles nos corresponde entregarles el video individual a cada jugador del plantel sobre el partido que disputó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Son todas las acciones que el futbolista ha hecho durante el partido para que las analice. La grabación de la sesión es una función que ya mencionamos que va todos los días, al igual que la actualización de la base de datos. Continuamos con el análisis del rival de la semana siguiente y guardamos un tiempo para la edición de videos específicos para la enseñanza de algún concepto en caso de que el entrenador lo requiera. El día jueves, como ven acá en el cuadro, que el plantel empieza a realizar el trabajo táctico correspondiente al próximo partido, por lo que es un buen día para presentar al plantel la información sobre el rival que vamos a enfrentar. ¿Sí? Como les decía, vuelvan al principio de la clase cuando mencionamos sobre los tres tipos de metodología de la implementación del videoanálisis. En este caso, en la práctica del día jueves, vamos a trabajar sobre el rival. Bueno, previo a la sesión de entrenamiento que vamos a realizar, previo a los ejercicios y a la práctica de fútbol o reducido que el entrenador y el cuerpo técnico decida realizar ese día, realizamos la presentación del rival con los conceptos que el entrenador quiera brindar sobre cómo vamos a afrontar ese partido. Continuamos con la grabación de la sesión, continuamos con el análisis del rival de la siguiente semana, con la actualización de la base de datos y si es necesario para el otro día, viernes, también nos guardamos un tiempo para editar algún video sobre algún concepto que haya que enseñar o que haya que trabajar o que se ha trabajado durante el entrenamiento y que el entrenador quiera reforzar al día siguiente. Bueno, es un tiempo que tenemos que tener en cuenta para realizar esa tarea. El día viernes también es un día de trabajo táctico, se graba la sesión, se analiza al rival de la siguiente semana, ya a esta altura, entre viernes y sábado, tendríamos que tener ya analizado al rival de la próxima semana, ya listo todo el trabajo, ya realizado, y no, cerrando quizás algún detalle. También se actualiza la base de datos. En el día sábado, que ya es el día prepartido, grabamos la sesión, como siempre. Aquí sí o sí ya tenemos que, si no lo hemos terminado el viernes, lo terminamos el sábado, el análisis del rival de la siguiente semana, se actualiza la base de datos con todo el trabajo que se hizo durante la semana y empezamos a la preparación del partido. Lo mismo que les mencionaba en,
en la planificación de la semana tipo un fútbol juvenil. ¿Sí? Preparamos la charla técnica, preparamos la plantilla de pelota detenida, y vamos preparando todo lo que el entrenador necesite para realizar la charla técnica en caso de que se lo requiera. Si no lo requiere, porque se realiza una charla técnica convencional con un pizarrón, es una tarea que no desarrollaremos. Eh, Acá un aspecto importante también del análisis del rival para este día es la recopilación de la información final del rival que hayan surgido en los medios. Si esto día a día es conveniente realizar un seguimiento en los medios de comunicación, sea partidarios o nacionales, dependiendo también mucho de la trascendencia en los medios que tenga el club al que vamos a enfrentar. Bueno, qué tipo de equipos paró en la semana el entrenador, si hay algún lesionado durante la semana, si hay algún suspendido, qué jugadores se concentraron. Generalmente el día previo, hoy con el tema de las redes sociales, los clubes, muchos clubes, eh, sacan la, la lista de concentrados en sus redes, entonces bueno, ahí nosotros podemos tomar esas cosas para tenerlo como información y ya ir descartando jugadores que no van a formar parte del partido y reducir el análisis a los 18 jugadores que van a estar convocados por parte del rival. Un aspecto que hoy en día se considera que es importante. Cabe destacar también, como les decía, en la semana tipo del fútbol juvenil, que la carga de trabajo es variable, va a depender de las necesidades y las exigencias que el entrenador le da al videoanálisis, la capacidad nuestra de organización. Como se pueden fijar, ya el día viernes va bajando la carga de trabajo y se va abocando específicamente al partido que vamos a competir y durante la semana, los primeros días de la semana, son los que más carga de trabajo tenemos porque se mezclan análisis post partido, la grabación, la actualización de la base de datos, el análisis del rival, como así también la edición de algún video que se quiera mostrar durante la semana de entrenamiento. Bien, bien. Dicho esto sobre la semana de trabajo, lo siguiente que quiero mostrarles en esta clase es cómo realizábamos nosotros el análisis del rival. Recordemos, según lo que mencionamos al comienzo de esta clase, este aspecto del trabajo, esta tarea, es realizada en fútbol profesional y no tanto en fútbol juvenil, pero me parece importante brindarle este material que lógicamente es una metodología que utilizábamos nosotros, no quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea la correcta, pero bueno, que les sirva de disparador para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones y realice su propio análisis y el análisis que crean más conveniente. Comencemos primero en qué se basaba la tarea del análisis del rival. Nosotros realizábamos un informe escrito, individual y colectivo del plantel al que íbamos a enfrentar. Analizábamos las estadísticas de ese plantel, los partidos jugados, los minutos, las citaciones, eh, los goles, la lista de los goleadores, de asistencias, etcétera. Todos datos estadísticos que nos podrían hablar o dar una idea de cómo ese plantel jugaba. Lo que les mencionaba con anterioridad sobre la información general, seguir día a día las novedades del equipo de los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que ya hemos hablado. Realizábamos un video de plan de partido, un video de individuales, es decir, un video individual destacando las características principales de cada futbolista y el video de pelota parada. Les paso a mostrar eh, el informe escrito que realizábamos. En este caso, les quiero decir que les mostramos un informe sobre el rival Santiago Morning, que jugamos en la fecha 2 por lo que bueno, se analizó un amistoso y la primera fecha del torneo. En la primera plantilla que ven, la fecha del amistoso está pasada rápido porque no teníamos la información de los jugadores que formaron parte. Sí pudimos ver el video y destacar un poco el aspecto táctico, así que paso directamente a mostrarles la fecha 1 que aparece de manera más completa. ¿Qué buscábamos nosotros? La primera hoja era
una carilla de cada partido que se analizaba. Generalmente en este análisis nosotros realizábamos los últimos 4 partidos, dándole prioridad a la condición donde íbamos a enfrentar al rival. Es decir, si jugábamos nosotros de local, le dábamos más importancia al rival jugando de visitante. En la primera hoja pueden encontrar las estadísticas generales del partido, la alineación con los suplentes que utilizó, el resultado, los minutos de los goles, todas las incidencias que se fueron dando en el partido. Y al costado, donde están las canchas dispuestas, pueden ver la disposición táctica de acuerdo a los nombres, cuando comenzó el partido, cuando comenzó el segundo tiempo, si hubo alguna incidencia dentro de ese primer tiempo o no la hubo, y luego cómo terminó ya cuando todas las incidencias de juego, de las sustituciones, si hubo expulsiones, etcétera, si el resultado iban perdiendo, iban ganando, qué modificaciones hicieron, bueno, cómo terminó parado el equipo el encuentro. Luego, la siguiente hoja, que es una hojita que ya vieron en el partido anterior, que la pasamos rápido, muestra en ese partido específicamente cuáles fueron los patrones generales desde el aspecto táctico. ¿Sí? Describimos brevemente el sistema táctico que utilizaron en ese partido, cuáles fueron las asociaciones frecuentes en ataque que realizaron, la disposición táctica en ataque, ¿sí? Cómo se dispone tácticamente el equipo cuando están atacando, qué aspectos consideramos importantes, ¿sí? Sobre este aspecto del juego, cómo se comportan en la salida, cuál es obviamente en líneas generales, de lo que realizaron en este partido, cuál fue la primera intención, si salir jugando, si no salieron jugando, por qué lado salen jugando mejor, si salen largo, a quién buscan, si ganan con frecuencia la segunda jugada, no, bueno, todo lo que corresponde analizar en este aspecto del juego. Lo mismo que analizamos cuántos jugadores en ataque, como ven ahí abajo, cuántos jugadores en ataque ponen, tanto en transiciones como en situaciones de ataque organizado. Todo lo que tenga que ver en líneas generales dentro de ese partido con el modelo de juego del rival. Lo mismo sobre la parte defensiva. Cómo se comportan ante la salida del rival, si presionan alto, si hacen una presión alta estática, si repliegan en 3/4 y esperan y dejan salir al rival, cómo arman el bloque defensivo en las situaciones de defensa organizada, cuál es el sistema de presión, dónde presionan, dónde eligen presionar, si eligen presionar tras pérdidas, si eligen replegar. Bueno, todo lo que, repito, todo lo que puedan analizar sobre el juego. Hecho el análisis general sobre cada partido de los que analizamos en una carilla, a partir de ahí la siguiente hoja empieza a ser ya un informe más profundo con los patrones de juego que se repitieron a lo largo de los diferentes partidos. Es decir, ya no describimos cada partido, sino que sacamos en común y determinamos cuáles son los patrones de juego que se fueron repitiendo en los diferentes partidos que analizamos y lo volcamos a las siguientes hojas que van a mostrar todo el modelo de juego completo, tanto en la parte ofensiva como defensiva. Lo mismo que les mencioné anteriormente, en el bloque defensivo, cómo se comportaban, en este caso el rival podemos ver que frecuentemente defendía con la línea de 4 y los 3 mediocampistas, dejando a los 3 delanteros bien parados en ataque para aprovechar las transiciones. Bueno, era algo que lo vimos como un patrón, entonces era importante resaltarlo. ¿Qué tipo de marcaje realizan? Si marcan en zona, si marcan eh, eh, al hombre, si hacen persecuciones, dónde comienzan a presionar y a marcar, si comienzan en qué zona del campo, si su, en la zona uno en su campo, en la zona de mitad de cancha o en la zona de inicio del rival, bueno, todo lo que se considera dentro de este aspecto de juego. Cómo marcan los centros laterales, si marcan en zona, si marcan al hombre dentro del área, cómo es el sistema de presión, si presionan tras pérdida. Bueno, todo lo que se repite un poco lo que veían en el otro, en la plantilla anterior, pero como les decía, ya de manera mucho más general y solo marcando lo que se fue repitiendo a lo largo de los partidos. Cómo se comportan en la salida de rival, cuáles son los jugadores de presión más defensivos,
cuál es el aspecto de cierre y vigilancia. Una particularidad, por ejemplo, de este equipo era que por el lado contrario se podía hacer el 2 contra uno porque tenían la particularidad de que sus defensores no volvían, pensando nosotros en jugar el partido 4, con el sistema 4-3-3. Entonces había posibilidad de realizar el 2 contra uno, el lateral y el extremo nuestro contra el lateral de ellos, o el 3 contra 2 entre interior, lateral nuestro y extremo contra el lateral y el volante interno de ellos. Bien, otro aspecto de la zona, otro aspecto defensivo a destacar es si posee el rival alguna zona vulnerable o más vulnerable que otras o no. Es algo a destacar, cómo se comportan en las transiciones defensivas. Si vemos algo importante a marcar, desarrollamos un poco más el tema. Eh, y quién es el líder de la defensa, ¿sí? ¿Qué jugador detectamos acá un poco el aspecto individual? ¿De qué jugador vemos que organiza la defensa? O no, quizás no lo tienen, pero bueno, si lo tienen es un punto a poner y a destacar en el informe. Pasamos ahora a los aspectos ofensivos, hablamos de la salida, ¿sí? ¿Cuál es la primera intención de juego del equipo? ¿Cuál es la salida frecuente que utilizan? ¿Y cuál es la salida por la que nos pueden hacer daño o por donde conviene que nosotros los dejemos iniciar o no? Bueno, todo eso son conclusiones que se van sacando de acuerdo al análisis que uno va haciendo del equipo. Como les mencioné, se habla de la primera intención de salida, cuál es el patrón que más mostraron y el que más intentan realizar. Luego describimos una segunda intención, qué pasa, que nos referimos a qué pasa o qué intentan hacer cuando esa salida fue tapada. Entonces, bueno, luego de esto hablamos un poco de la tendencia de juego general del equipo, si es un equipo que intentan iniciar en corto, si intentan llegar a través de la posesión de la pelota, si es un equipo que ataca directo, si es un equipo que apuesta a las transiciones, bueno, todo lo que tiene que ver con la tendencia de juego en cuanto a la fase ofensiva. Otro de los aspectos ofensivos que destacamos, ya un poco más eh, haciendo un punto en los aspectos más individuales, es qué tipo de movimientos habituales hacen los delanteros, cómo es el contención, ¿sí? Si es un contención que es posicional, si no es posicional, si tiene buen pase para iniciar la jugada, ¿no? Todo lo que se pueda hablar sobre los contención, si tienen un organizador de juego o no lo poseen, cómo se comportan los laterales en ataque, si pasan los dos, si pasa uno, si no pasan, los extremos, cómo se comportan, si son verticales, si uno va más por dentro, etcétera, si juega de pierna cambiada, bueno, todo lo que podamos observar. Y qué jugadores son los que pueden llegar a rematar de media distancia, que tengamos que tener en cuenta para neutralizar. Por último, los aspectos ofensivos, tenemos las transiciones defensa-ataque, cómo son, qué intentan hacer, quién es el jugador destacado en esas transiciones y por qué, etcétera. Y por último, lo último en informe escrito y de manera más general, porque es difícil volcarlo dentro de un papel, todas las acciones a balón parado que se evalúan, es bueno, qué comportamientos generales hacen en las pelotas detenidas, por ejemplo, ofensiva, quiénes son los que lanzan frecuentemente o quién es el que lanza frecuentemente, quiénes son los que van a cabecear y quiénes son los que van al rebote y quiénes son los que se quedan. Eso es un poco lo que se refleja en estas plantillas. Lógicamente en los videos luego se desarrolla mucho, mucho más el tema. Lo mismo en la parte defensiva, quién es el que va al palo, qué tipo de marca realizan, qué jugadores cumplen cada función, etcétera, tanto en los corners como en los tiros libres. Y por último, la última hoja del informe colectivo, eh, presentamos una posible alineación titular, teniendo en cuenta las formaciones que han utilizado ellos en los partidos que analizamos, sacamos una probabilidad de cuál puede llegar a ser la formación, destacamos al jugador que consideremos destacado, si hay uno, dos, tres, ninguno. Bueno, eso depende mucho del rival, quién es el goleador a tener en cuenta. eh, y por último, hacemos un pequeño, una pequeña conclusión sobre
dónde se les puede hacer daño, en qué zona, cuál es la zona vulnerable donde nosotros podríamos sacar alguna ventaja y dónde nos pueden hacer daño ellos o con qué aspectos del juego nosotros debemos tener cuidado para no sufrir consecuencias negativas o tratar de disminuir el riesgo. Bien, luego del informe escrito colectivo, nosotros realizamos también un video individual, ¿sí? De cada jugador, o de los, mejor dicho, de los 18, 19 futbolistas que más presencia tuvieron, los partidos que se analizaron y los que uno puede considerar a que pueden llegar a ser tenidos en cuenta en este próximo partido. Dentro del informe individual nosotros destacamos algunos datos de los jugadores, como la edad, la altura, la pierna hábil y la trayectoria y determinadas características del jugador. Eh, Luego de este informe que nosotros mostramos de todos los futbolistas, ¿sí? Que esto lo ve solamente el cuerpo técnico, lo ve el entrenador. ¿Sí? A raíz de este informe se genera el plan de partido y nosotros realizamos un video, como les mencioné en la pantalla anterior, el, eh, el video del plan de partido. A raíz de ese informe surge cuál va a ser el plan de partido, donde se le muestra con este video a los futbolistas, ¿sí? Cuáles son los aspectos ofensivos del rival a tener en cuenta, como por ejemplo acá, que es lo que veíamos en el informe, con la salida de este central izquierdo Canosa y un movimiento que era un patrón en el juego de ellos, de buscar la salida con él, el extremo izquierdo Ortega cerrarse a la espalda de la línea de los volantes y el 9 picando a la espalda. Entonces, según el espacio que se liberaban, era la zona donde jugaban. Considerábamos que ese era un aspecto a tener en cuenta a la hora de enfrentarlos, por lo que se les muestra. Es importante que este video no sea muy largo porque esta presentación con el plantel, el entrenador va a intervenir, va a hablar, va a mostrar los conceptos y si uno hace un video largo más lo que interviene el entrenador, la presentación se hace demasiado larga. Entonces, la recomendación es mostrar dos o tres acciones donde aparezca lo que queremos mostrar y, eh, y explicarle al plantel. Otro de los aspectos en este partido era el tema de las transiciones, como ya lo mencionamos, dejaban a los tres delanteros colgados para realizar esa transición, entonces lo que se quería mostrar acá era que debíamos estar cuando atacábamos nosotros atentos en la vigilancia y en la presión tras pérdida y en las vigilancias en ataque. Eh, Nuevamente aquí van a mostrar un poco la otra transición. Repito esto que es importante, ¿sí? No hace falta, si nosotros vemos que en todos los partidos se repite 5 o 6 veces cada acción, no hace falta mostrar todas las acciones, sino mostrando una, dos o tres de cada aspecto importante que determine el patrón de juego del rival, alcanza, para no abrumar con información a los jugadores. Voy adelantando un poquito, así ven la parte defensiva. ¿Sí? Bueno, acá era un equipo también que era importante en la pelota detenida, se mostró también la pelota detenida. Lo que les comentaba de la parte defensiva, la ventaja que nosotros podíamos obtener en el lado contrario a la jugada para hacer el 2 contra 1 al lateral contrario. Lo mismo, mostramos acciones donde se puedan, ahí el 2 contra 1 entre interno y lateral al volante interno del rival y el extremo contra el lateral poder sacar la ventaja y hacer también 2 contra 1 con nuestro lateral. Lo mismo que en la parte ofensiva, esto mostrar dos o tres acciones donde se refleje los conceptos que nosotros queremos determinar de cómo atacar al rival con las intervenciones del entrenador y no más. ¿Sí? No hace falta hacerlo tan largo. Fíjense que este video tiene la duración de aproximadamente 4 minutos. ¿Sí? Eh, Bien, pasamos ahora, avanzamos un poquito con la clase, pasemos ahora a mostrar los videos individuales, ¿sí? Luego de haber mostrado el plan de partido, pasó la semana, estos videos individuales nosotros los mostrábamos el día de la concentración, el día del partido, en la concentración. El rudo, fuerte. Se mostraba el video
con las características de cada jugador. Perdón por el audio ahí. Eh, la idea era llamarlos a nuestros jugadores por línea, ¿sí? Los citábamos al salón, a todos los defensores y les mostrábamos todos los delanteros de ellos. Aproximadamente duraba un minuto la reproducción de cada jugador, ¿sí? La primera presentación con la plantilla del informe individual escrito que hicimos y una seguidilla de 10 acciones de aproximadamente un minuto con las características más importantes que nos mostró ese jugador a lo largo del análisis que realizamos. Obviamente lo que nosotros miramos es mucho más profundo y mucho más extenso. Fíjense que van corriendo los partidos y hay más de 10 partidos que se han observado en acciones del jugador, pero destacamos en este caso lo más importante, lo que consideramos que tienen que saber eh, y para poder enfrentarlo. Tengamos en cuenta que en el fútbol profesional los futbolistas, muchos se conocen entre sí por haberse ya enfrentado o por haber sido compañeros en otro club. Entonces, lo que nosotros también realizábamos en esa sesión de video era el feedback entre los futbolistas, es decir, pedir información o pedir que ellos den su punto de vista si conocían a algún jugador del rival. Eh, Tomo esto para volver al principio, cuando les mencionaba que es importante que el proceso sea dinámico y que los futbolistas participen. No solo hablábamos nosotros, sino que ellos también daban su punto de vista en caso de conocer al oponente a enfrentar. Bien, pasemos con lo que sigue, ¿sí? Que es el video de pelota parada. Este video nosotros no lo mostrábamos, solo lo analizaba el cuerpo técnico, salvo que consideremos, como por ejemplo en este rival, que sea un rival que sí haya que mostrar una determinada situación, porque son fuertes en pelota parada ofensiva o porque tienen alguna falencia específica que queremos que vean en la fase defensiva. Si no considerábamos que había algo específico como para mostrar, nosotros sí procesábamos todo el material, lo analizábamos, eh, y bueno, y luego se tomaba la decisión sobre cómo trabajar la pelota detenida y lo trabajábamos con los futbolistas específicamente en campo. Por lo que la edición del tiempo de trabajo de este material no es indistinto, sigue organizarlo de una manera que a uno le sienta cómodo, tanto las pelotas ofensivas, los corners, separar los corners de los tiros libres laterales, de los tiros libres frontales, de los tiros libres directos, el análisis de los penales, bueno, todo lo que tenga que ver con la pelota detenida. En caso de mostrar alguna situación particular, se puede adjuntar al video del plan de partido, como nosotros lo hemos hecho en este partido contra Santiago Morning, o si no, mostrar de manera separada el día que se realiza la pelota detenida, lo que se quiera mostrar. Bien, vamos a seguir un poco con la clase. Bueno, eso hasta acá lo que les mostré es todo lo que tiene que ver con el análisis del rival, el análisis prepartido. Pasamos ahora a lo que es el análisis postpartido. Esto nuevamente lo llevo al principio. Esta parte de análisis se puede hacer tanto en fútbol juvenil como en fútbol profesional, ¿sí? Eh, y de hecho estaría muy bien que se haga y se torna necesario. ¿En qué consiste el análisis postpartido? En afianzar lo que está bien y en corregir errores. Esos son los dos puntos principales que hay que tener en cuenta del porqué del análisis del postpartido. ¿Y en qué consiste? En realizar un análisis colectivo, qué se hizo bien y qué se hizo mal de acuerdo al plan de partido, ¿sí? Este análisis no tiene que ser de más de 8 minutos, por lo que les mencionaba también anteriormente. Los jugadores, entre las intervenciones del entrenador y lo que va hablando, la presentación se hace muy extensa y puede aburrir a los jugadores. Entonces, bueno, es importante poder resumir específicamente lo que uno quiere mostrar. En este caso, en este video, eh, bueno, nosotros habíamos hablado que en el prepartido era importante estar con las vigilancias y realizar la presión tras pérdida, entonces se marcaron situaciones donde se veía reflejado el accionar correcto o incorrecto de estas situaciones,
como así también, por ejemplo aquí, esto no estaba dentro del plan de partido, pero es una situación de un gol que se produjo a través de una descoordinación defensiva que Germán como entrenador consideró importante mostrar, entonces se agrega al video. ¿Sí? Dentro de los aspectos ofensivos también se habla lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál era el plan de partido? ¿En qué situaciones se logró ejecutar ese plan de partido correctamente? ¿Y en qué situaciones quizás estábamos bien posicionados, pero tomamos una mala decisión o una mala ejecución, etcétera? Bien, esto con respecto, digamos, a los fundamentos de este video. Ahora, con respecto al armado, ¿sí? Depende mucho del entrenador la terminación del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Si ponemos más imágenes para marcar determinados errores o no, si escribimos abajo más o menos, bueno, eso depende de lo que a uno le guste y de lo que al entrenador también le guste, ¿sí? Muchas veces si nosotros llenamos de imágenes, de flechas, de conceptos el video, los jugadores terminan perdiéndose leyendo lo que quieren, lo que dice la pantalla, no escuchan al entrenador y tampoco ven lo que están pasando. Entonces es importante, considero importante manejar eso de llenar el video con la edición. Considero que hay que mostrar lo justo y lo necesario y luego con una buena presentación del entrenador, marcando los puntos que quiere marcar en cada momento y en cada detalle, está bien. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Ahora les voy a mostrar lo siguiente, ¿sí? Del análisis post partido que corresponde al análisis individual, ¿sí? Cada futbolista recibe las acciones en las que participó. Acá encontramos dos metodologías para trabajarlo, ¿sí? Una, realizamos la recopilación de imágenes del partido del jugador y se la entregamos, lo mira el futbolista y luego realizamos el feedback. Y la otra metodología es, nos sentamos con el futbolista, con un iPad o con un celular o con una computadora y lo miramos en conjunto todas las acciones y vamos realizando el feedback correspondiente a su partido. ¿Sí? En este caso, bueno, nosotros el análisis que hicimos, o sea, el ejemplo que les pongo acá es sobre el marcador central derecho. ¿Sí? Fíjense que este material de trabajo no tiene una edición, ¿sí? Y es a propósito, nosotros no marcamos al jugador lo que queríamos mostrar porque, eh, porque la metodología que utilizábamos nosotros, perdón, era realizar el video, dárselo al futbolista y luego realizar el feedback. Entonces, si nosotros le marcábamos en la imagen, en el partido, lo que considerábamos que había hecho bien o que había hecho mal, ya estábamos generando una influencia al jugador y no estaba el jugador pensando y analizando la situación. De esta manera él se ve, él empieza a analizar qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, y luego cuando nos juntamos y lo charlamos durante la semana, sobre lo que vio y sobre lo que consideramos nosotros que tenía que ver, bueno, ahí nos vamos poniendo de acuerdo y si vemos que no mencionó algo que nosotros sí queríamos destacar, se lo destacamos en ese momento. La duración de este video va a depender de las cantidades de acciones que el jugador haya participado durante el partido. O sea que es indistinto, puede durar, en líneas generales, dura entre 10 y 15 minutos el que más dura y bueno, según los que más menos juegan, son los que menos acciones van a tener. Si se llevan el video individual los 14 futbolistas que participan del partido. Bueno, no mucho más hay para agregar sobre el tema del video individual de nuestro futbolista. Eh, Cabe destacar que en el fútbol profesional además contamos con determinadas plataformas que nos brindan reportes estadísticos con parámetros importantes para el análisis. Estas plataformas, se las voy a mencionar luego, generalmente hoy los clubes la tienen y podemos sacar los datos del partido que se jugó ahí, o también podemos realizar una planilla de estadística sobre el encuentro nosotros de modo personal. Lógicamente, si no tenemos las herramientas y si va a llevar un trabajo mucho más engorroso y de más tiempo. En este caso yo les voy a mostrar una estadística que nosotros
sacamos sobre este partido contra Santiago Morning. Bueno, acá me voy a detener un poquito porque cada entrenador elige y decide cuáles son las estadísticas que él considera importantes para analizar. Esto es muy importante también, fijar los parámetros para a la hora de analizar este tipo de cuestiones dentro de un equipo, dentro de un partido. Para todos los entrenadores no es lo mismo, si a un entrenador no le interesa salir en corto, por ejemplo, como ven acá en esta plantilla, no tiene, no es relevante analizar las salidas en corto. Si un entrenador no quiere presionar alto, no es relevante ver cuántas pelotas se recuperaron en campo contrario. ¿Sí? Todo depende del modelo de juego del entrenador y de lo que el entrenador quiera analizar. Como ven acá, nosotros analizamos la cantidad de salidas nuestras, cuántas fueron en corto, cuántas fueron en largo, también la salida de los rivales, donde se presionó alto, cuántos balones recuperamos y cuántos no se logró recuperar, cuántos balones se recuperaron en presión alta, cuántos remates se hicieron en el partido, cuántos fueron desviados, ¿sí? Para sacar un porcentaje luego de efectividad, como así también sacar un poco la media de gol, cuántos remates nosotros necesitamos para convertir un gol, bueno, son todos detalles y datos que nos van diciendo cosas a lo largo de la temporada para poder ir focalizando en determinados aspectos que luego queremos trabajar. El tema de la cantidad de ataques que se realizaron, cuántas aproximaciones, cuál es el porcentaje del balón de cada equipo, la cantidad de corners a favor, faltas cometidas, fuera de juego, etcétera. Todos los datos que nos puedan decir algo y que nosotros consideramos que son importantes. Bien, ya realizamos el análisis pre-partido, ¿sí? El análisis del rival, analizamos cómo era un análisis post-partido. Pasemos ahora sobre lo que es la Secretaría Técnica. Hoy es muy común decir, escuchar el nombre de Secretaría Técnica en los clubes. Entonces, bueno, la idea ahora es mencionar un poco cuáles son las funciones de una secretaría técnica dentro del fútbol juvenil y cuáles son las funciones de una secretaría técnica dentro de un cuerpo técnico de fútbol profesional. No estoy hablando en este caso de una secretaría técnica del club dentro del fútbol profesional. ¿Sí? Solo una secretaría técnica en caso de que el cuerpo técnico la tenga. En el fútbol juvenil, nosotros necesitamos contar con recursos humanos. La cantidad de recursos humanos, la que yo considero, de acuerdo a la competencia de AFA, como les mencioné, donde tenemos tres categorías mayores, tres categorías menores que juegan, que se dividen para competir los días sábados, considero que es necesario contar con un coordinador de esa secretaría técnica, que sea el que tiene la comunicación directa con el coordinador de fútbol juvenil, ¿sí? Es decir, en el sentido de que a través del fútbol juvenil se establecen los parámetros de qué es lo que se va a analizar, tanto del aspecto táctico individual como colectivo, como del aspecto técnico, tanto ofensivo como defensivo. Es quien, además, este coordinador de la Secretaría Técnica, a raíz de lo que habló con el coordinador de fútbol juvenil y lo que pusieron como parámetros dentro del trabajo, de la tarea, es el que unifica los criterios de los informes que se van a realizar y de la edición de los videos, de cómo se van a realizar los videos. Es quien planifica la semana de trabajo de los analistas y además el que lleva la organización de toda la base de datos correspondiente a todas las categorías del fútbol juvenil, del club. Luego necesitamos un analista con las categorías mayores, con las tres categorías mayores, que se va a encargar de filmar la sesión y de filmar los partidos de esas categorías, como a su vez se va a encargar del análisis, de realizar el análisis y los videos para luego entregarle a cada entrenador de su categoría, y un analista para las categorías menores. Es importante que este analista realice también la de operador de cámara, ¿no? Como ya les dije anteriormente, el tema de la grabación. Bien, ¿cuáles son los recursos humanos que necesitamos en una secretaría técnica de fútbol profesional, de un cuerpo técnico de fútbol profesional, perdón, no dentro de un club, sino en un cuerpo técnico? Hay cuerpos técnicos que pueden tener más de un analista que trabajen externamente a lo que es el trabajo diario del cuerpo técnico, por lo que el coordinador de esa secretaría técnica generalmente es el segundo asistente,
¿sí? Es quien es figura de nexo entre el entrenador y los analistas. Es quien comunica a los analistas cómo tienen que entregar el trabajo, el que unifica los criterios de los informes, de la edición de video, todo lo que se va a mostrar. Generalmente es el que se encarga de la producción final del trabajo, el que planifica la semana de trabajo y el que organiza toda la base de datos que luego le va a quedar al entrenador sobre el equipo. Eh, lo ideal, sí, es contar con otros 4 analistas, si es posible, como donde cada uno se encargará de analizar 4 o 5 equipos durante todo el torneo, ¿sí? A ver, se realiza, a cada analista le damos 4 equipos donde tienen que seguir a lo largo de todo de que transcurre la temporada a su determinado equipo para conocer fecha a fecha la evolución dentro de lo táctico, los equipos, cómo viene jugando. A la hora de que nos toque enfrentar a ese rival, el analista ya tenga muy trabajado el, el equipo ese a enfrentar y bueno, y el análisis ya surja de juntar información y recopilar. Haciendo un seguimiento anual de un equipo, uno automáticamente ya lo conoce casi de memoria y luego el trabajo el final que va a ser presentado al entrenador y a los jugadores sale mucho más fácil. Y por supuesto es necesario contar con un operador de cámara, que generalmente es alguien que es del club, bueno, que pueda filmarnos los entrenamientos y los partidos. En caso que el club no tenga, tendrá que ser uno de los analistas del cuerpo técnico o el segundo asistente del cuerpo técnico. Bueno, eso se determinará dependiendo la situación con la que uno se encuentre. ¿Cuáles son los recursos necesarios, perdón, los recursos materiales que tenemos que contar para realizar una secretaría técnica? Una oficina equipada con Wi-Fi, televisión, escritorio, pizarra, disco externo, tarjeta de memoria, etcétera. Todo lo que nos necesitemos para desarrollar la tarea y el trabajo. Computadoras fijas o notebooks de los analistas, eso no hay problema, sí con los programas de edición instalados. Y esto es un punto importante, tener 2 cámaras con trípode. ¿Por qué 2 cámaras con trípode? Porque la tecnología siempre puede surgir algún imprevisto, se nos puede romper o algo, y bueno, en ese momento tenemos que tener la cámara de repuesto para para no quedarnos sin el material de trabajo. Cabe destacar acá que yo me basé en lo que sería una estructura ideal, ¿sí? Para conformar una secretaría técnica. La realidad indica otra cosa, la realidad indica que cada uno se va a encontrar con la infraestructura acorde al club en la que trabaja y a veces no es la ideal, o casi siempre no es la ideal y más en este lado del mundo. Entonces, uno puede adaptar esta metodología y este trabajo a los recursos que uno tiene, sin ningún problema. Si uno tiene que ir adaptando los recursos materiales con los que uno cuenta, sin la necesidad de no realizar el trabajo porque no cuento con el ideal. Pasamos ahora a cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica, que son muy similares a lo que ya mencioné del analista en la semana de trabajo: el análisis postpartido, la confección de informes tácticos y estadísticos sobre el propio equipo y los futbolistas de nuestro equipo, la grabación de los entrenamientos, la edición de los videos a pedido del entrenador, ¿sí? El análisis del rival, informes, video plan de partido, individuales, la pelota detenida, esto solo para una Secretaría Técnica de Fútbol Profesional, ya lo mencionamos, ya lo hablamos mucho. La preparación del partido, solo si el entrenador lo requiere, confeccionamos charla técnica, plantilla de pelota detenida, la grabación del partido, codificación en vivo e imágenes, y envío, perdón, de imágenes. Esto también, si contamos con la posibilidad de realizarlo en fútbol juvenil o en fútbol profesional, y si lo determina el entrenador. Otro punto importante como tarea de la Secretaría Técnica es eh, la confección de videos motivacionales, siempre y cuando el entrenador con el que trabajemos lo requiera, pero sí considero que es importante que el analista esté preparado
y recopile videos motivacionales de internet o grabe distintas actividades grupales que un plantel realiza y determinadas situaciones que nos pueden servir a la hora de armar un video motivacional. Por último, lo que ya hemos también mencionado, la organización de la base de datos, con los videos de los partidos y sus análisis, los videos de las sesiones, los archivos de jugadores con las plantillas de informes estadísticos, los videos individuales de cada partido, y una planilla de scouting. Esto es un extra, como lo mencioné al principio, más allá de que no es una tarea específica, pero sí tener una plantilla de scouting con jugadores de otros equipos que nos hayan llamado la atención para futuros procesos, o si es en fútbol juvenil, para poder incorporar a futuro y realizar algún seguimiento. Todo este material, si es dentro del fútbol juvenil, es un material que le va a quedar al club y que luego va a servir mucho hasta para poder vender con mucho mejor un futbolista juvenil. Por eso se torna muy importante el análisis y el seguimiento de nuestros juveniles, para no cometer errores a la hora de dejarlo libre y también para venderlo de una manera mucho más profunda a la hora de que nosotros podemos transferir un jugador. Y en el fútbol profesional lo que buscamos es tratar de disminuir al mínimo el margen de error. Por supuesto, desde el videoanálisis no nos asegura todo el conocimiento que nosotros tengamos de nuestro equipo y del rival, no nos asegura el resultado, pero sí podemos disminuir un poco el margen de error, y son herramientas que hoy en día vemos la necesidad de contarlos y de desarrollarlas. Bien, como último punto, ¿sí? A modo de que les sirva de disparador a cada uno de ustedes, vamos a analizar, vamos a nombrar algunos software que están disponibles en el mercado, ¿sí? Para el desarrollo de la tarea. Los dividí un poco, contamos con tres software que son para realizar codificaciones de los partidos, que nos permiten personalizar los paneles de análisis y las categorías para realizar el análisis. Es decir, nosotros podemos personalizar qué es lo que queremos cortar de cada partido, las salidas, la fase ofensiva, la fase defensiva, etcétera. Y nos permiten codificar en vivo, codificar de manera simulada, ¿sí? O codificar en diferido. Este último punto va a depender mucho y en líneas generales de la computadora con la que uno juegue. Estos tres programas son Sportcode, Naxport y Longomatch. Son los más conocidos en el mercado y los que más se utilizan. Lógicamente son programas donde uno tiene que comprar la licencia, pero en el caso, por ejemplo, de Longomatch, y quizás en nosotros también, uno puede obtener una licencia demo para poder comenzar a trabajar con las opciones más estándares que nos brindan. Las otras dos plataformas que conocemos para el videoanálisis también son licencias que se pagan, y podemos obtener el material de videos sobre todos los equipos y jugadores de las diferentes ligas, y también podemos obtener reportes estadísticos. Estos informes, de estas dos plataformas, perdón, nos sirven solamente para el fútbol profesional, porque son todos los partidos que están grabados y subidos a la dicha plataforma. Por último, vemos estos tres programas que son el Adobe Premiere y el iMovie para usar con Mac, y el Movie Maker para usar con Windows, que nos permiten realizar edición de videos finales y las presentaciones, ¿sí? Bueno, un poco llegamos al final de la clase. Un poco la idea era transmitirles la teoría, porque les sirva como disparador, ¿sí? A ustedes para poder luego profundizar e investigar un poco más en todo lo que cuenta con el fútbol, la tarea del videoanálisis dentro del fútbol. Les agradezco por haber participado de la clase y estamos en contacto a través de los foros. Hasta luego, chao. Bueno, NASA, espectacular, la verdad que muy bueno todo el contenido, esperemos que les sirva a los chicos, te felicito. Y bueno, ahí estamos en contacto.